Todavía vamos a tener mucho, es muy extenso, tal vez un poquito de tedio, pero es muy importante conocer la fisiopatología y debe ser muy importante la consideración de que el manejo de la hemorragia obstétrica es multidisciplinario, ¿sí? Cada quien va a poner su aportación, pero no lo es todo. Cada parte en el manejo, en cada disciplina, es de suma importancia, pero lamentablemente es infravalorado. Conocemos y tenemos muy poco desarrollo en el conocimiento. Si se puede estar cerrada esa puerta porque me deslumbra. ¿Sí? Se tiene un conocimiento mínimo acerca de esta temática. Debemos saber que somos un país con una alta mortalidad materna y de acuerdo a las estadísticas es la segunda causa de muerte materna y pues no hemos hecho nada por cambiarlo. Mi primera observación: en hemorragia obstétrica tenemos una neumotecnia de 3 T's: tejidos, tono y trombina. Y yo agrego una cuarta T, es el tiempo, ¿sí? No se lleva a cabo en el tiempo adecuado ninguna recuperación de una paciente obstétrica. Entonces, esas 3 T's más la que les estoy agregando, si tuvimos el compromiso de venir, esto que se les queda aquí marcado, que el tiempo es bien importante. Como médicos debemos tener el compromiso de estar presentes y de tener la disciplina de esta circunstancia. Hoy nadie llegó temprano, nadie llegó a las 10, entonces somos parte de una estadística, poniendo un ejemplo a grosso modo, ¿no? Y bueno, algo que les quiero dar a su consideración es de que a nivel mundial se refiere que un problema de salud muy importante y ya se considera un problema de salud para los derechos de la mujer. Quiere decir que no se le otorga el derecho a la vida, a la salud, a bases científicas, y se tienen consideraciones muy importantes. Ya es una agresión a la mujer la inducción del trabajo de parto, la analgesia obstétrica. Muchas consideraciones que creo que pueden pasar desapercibido. Esto que les voy a platicar está en las guías de práctica clínica. Tal vez no las han leído, queda a su consideración. 2017 y 2018 es lo más actual que tenemos. Esto invito a que las tengan y que las leamos, ¿sí? Porque a partir de esto vamos a llevar el lineamiento que debe ser. La hemorragia obstétrica no tiene un protocolo como tal, es individualizado el manejo, pero debemos tener los conocimientos para poder tratarla, ¿sí? Para poder identificarla y entonces mejoraríamos la sobrevida de las pacientes, ¿sí? Los que estamos en apego, estamos en la primera línea de tratamiento, vemos que esto es una verdadera pesadilla y todas están fuera de tiempo, cuando debieron haberse identificado desde las consultas prenatales, desde que ingresa la paciente en trabajo de parto y hay categorización para que esa paciente sea manejada
o enviada, ¿no?, a un hospital de segundo o tercer nivel. Bueno, algo más, antes de iniciar el tema, esto es así, nuestro cuerpo, todos cerebro, corazón, riñones, tubo digestivo, los tenemos como consideración, y debemos tener en consideración que la sangre es un tejido vivo y que de igual manera necesita mantenerse con la estabilidad para tener ese equilibrio. A partir de un órgano que está en disfunción o en agotamiento, como veíamos en la plática anterior, empieza el desequilibrio, y esto conlleva el agotamiento y disfunción orgánica, ¿sí? Bueno, hablando de la sangre es un tejido vivo. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué significa reología? Bueno, la reología es el estudio de un fluido. Lo hacen los ingenieros, los químicos, etcétera. Este fluido se va a comportar y tiene que tener la especificidad de ese fluido para poder trabajar. Una pila tiene que tener un fluido adecuado para que puedan moverse los iones de un lado a otro. Si ese fluido no es adecuado, los iones no se van a mover, ¿sí? En un componente, en un motor, si no tiene las características adecuadas, el motor se va a romper, se va a calentar, se deforma. La sangre, de igual manera, es un fluido. Eso significa reología, el estudio de un fluido. Nosotros manejamos la hemorreología. Todos nosotros hemos pasado soluciones intravenosas, todos nosotros hemos pasado sangre, electrolitos, y entonces es obligación nuestra que sepamos qué significa hemorreología y sepamos lo que estamos haciendo, ¿sí? Esto es un conocimiento científico. Estoy haciendo estos comentarios para que a partir de ahorita pues quede en la inquietud de algunos de nosotros la situación de que llevemos más allá. ¿Por qué pasamos cristaloides, etcétera? Y ¿con qué fundamento? Entonces, a partir de las guías de práctica clínica que tenemos, empiecen a tomar esa base para que lo hagamos adecuado el manejo, ¿sí? Entonces, hemos manejado fluidos y no tenemos un concepto muy adecuado de la hemorreología. Número 2, sabemos a grosso modo qué significa estado de choque, ¿sí? Y debemos llevarlo más allá todavía. Ahora ya hay factores muy específicos que se llama índice de choque. El índice de choque nos va a reportar de una manera más específica qué tanta lesión puede ya tener todos los tejidos en una mujer grave, ¿no? Bueno, vamos a empezar porque tengo muchas consideraciones que hacer, pero lo platicamos. Lo que les comentaba yo, la hemorreología es el estudio de un fluido vivo. Para que puedan interactuar todas las moléculas dentro de la sangre, debe encontrarse en un ambiente adecuado. En la sangre encontramos una temperatura como regla que debe mantenerse estable. El potencial de hidrogeniones, el equilibrio ácido-base, para que también se lleven en armonía todas las funciones de la sangre. Tenemos gases porque las células formes van a transportar gases. Tenemos nutrientes. Las células formes que tienen una actuación característica dentro de la sangre, nutrientes, estructuras, inmunidad, formación de trombo, etcétera. Entonces, todo lo que conlleve la sangre tiene que mantenerse en esa armonía. Esto va a cambiar de súbito en cuanto haya una pérdida sanguínea importante.
la hemorragia obstétrica es la principal causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. En esto estamos en niveles muy altos, una incidencia muy alta. Se reportan 140,000 muertes al año y esto es una muerte cada 4 minutos. Entonces, formamos parte de esta estadística. En las guías de práctica clínica 2017 no se reportan a nivel país cómo están estos datos, pero en la 2018 Puebla está dentro de los primeros lugares, ¿sí? Oaxaca es un estado que podríamos considerar con una depresión económica importante y estamos antes que ellos, ¿sí? Eso está mal. Tal vez después vamos a poder categorizar a Puebla y vamos a ver cómo estamos. Para que estas estadísticas mejoraran a nivel estado de Puebla, necesitamos estar conformando comités de mortalidad materna y llevar a cabo protocolos, llevar a cabo que todo el personal que esté dentro de este comité tenga todos los conocimientos y el compromiso para que podamos instruir y en cada institución tener toda la disponibilidad de equipo y conocimientos, destrezas para poder solventar esta crisis inmediatamente. En el 2015 fue el primer lugar de mortalidad materna, con 22.3% de todas las muertes maternas que se documentaron. Y en el 2016 hubo 760 muertes maternas. Esto representó el 22.6% el reporte de hemorragia obstétrica, y para ese año fue la segunda causa de muerte. En México estamos dentro de los estados con el reporte de mayor incidencia de mortalidad. Esto es algo muy preocupante. Las guías de práctica dicen que pues, los médicos deberíamos tener todo el conocimiento y destreza, pero ahora también mucho más importante, enfermería debe estar a la par que nosotros. Todo el personal de salud debe ser conocedores, actuar antes de tiempo, y tiene mucha responsabilidad de enfermería en la cuestión de la evolución de una paciente que se encuentre en riesgo de una hemorragia. Hemorragia obstétrica es la pérdida de sangre de más de 500 mililitros posterior al nacimiento, sin importar la vía obstétrica en resolución. Y también se refiere como la disminución del hematocrito de un 10% del volumen sanguíneo circulante. ¿Por qué? Esto es algo más específico, porque en la mujer embarazada se puede subestimar la pérdida sanguínea. Hay cambios hematológicos propios para poder sostener esta situación de sangrado posterior al nacimiento del producto. Se puede catalogar como primaria, está dentro de las primeras 24 horas posterior al nacimiento, y aquí se da el 80% de los casos, que es atonía uterina. ¿Por qué? Porque no llevamos un adecuado manejo, no tenemos la información. Miren, puede ser que nos llega una paciente que no teníamos la documentación de las consultas prenatales, no sabemos cómo está, no conocemos factores de riesgo. Creo que
la totalidad del personal médico podemos considerar la inducción del trabajo de parto como algo muy normal. Así como administrar líquidos intravenosos, así consideramos que podemos inducir el trabajo de parto, y esa es una de las condiciones que van a dar origen a la hemorragia obstétrica, es decir, que esto ya no debería ser. Y número 2, creo que se desconoce que el personal de enfermería debería iniciar la búsqueda de factores de riesgo en el momento en que haya prescripción médica de inducción de trabajo de parto. Está dentro de las guías, lo debe hacer el personal de enfermería, y creo que en ningún lugar lo llevamos a cabo. Bueno, después tenemos que en mujeres con desnutrición se puede subestimar la pérdida sanguínea, y en esto una pérdida menor a lo que se puede considerar dentro de parámetros puede ser clínicamente significativa. Quiere decir también que dentro del control prenatal debemos evitar la desnutrición y la anemia en la mujer embarazada. Y también catalogamos la hemorragia obstétrica secundaria como el sangrado anormal excesivo por el canal de parto desde las 24 horas y hasta la semana 12 postnatales. Esto por las características diagnósticas que les mencionaba: retención de tejidos, infecciones no documentadas desde antes de que se le diera atención a la paciente, trastornos hematológicos, y esas serían las causas. Ya está fuera del mayor porcentaje, pero esto tenemos en la hemorragia secundaria, la que se presenta en el puerperio inmediato y tardío. Y en el último consenso de hemorragia obstétrica se agrega una hemorragia obstétrica grave persistente, en la que tenemos un sangrado activo en las primeras horas a pesar del tratamiento inicial. Entonces, esto está considerándose, por lo que les digo, que no podemos empezar a tomar factores de riesgo y queremos tratarla cuando esta paciente debería ya ser tratada por segundo o tercer nivel, ¿sí? Y la siguiente, muy grave, hemorragia obstétrica incontrolable y activa, con una pérdida de más de 2 litros. Y entonces tenemos que cualquier pérdida sanguínea que potencialmente pueda producir inestabilidad hemodinámica esto es la consideración ante el sangrado, que está siendo un dato de visualización en la mujer que se está en trabajo de parto, acaba de tener al producto. Bueno, ya debe iniciarse el protocolo y buscarse factores de riesgo. La mayoría de las veces es subestimada, y pues ven las cifras de mujeres que sufren un sangrado posparto. 125,000 fallecen, en la mayoría no se identifican las causas y no tenemos un tratamiento oportuno y adecuado. Creo que hasta el momento todo lo que les he comentado es más que cierto. Poco podríamos decir en consideración a que nosotros en este auditorio pudiéramos estar preparados de manera óptima para resolver esta eventualidad. Como ya les había mencionado, el manejo de la hemorragia obstétrica es multidisciplinario, ¿sí? Yo puedo ser muy apto como cualquiera de las disciplinas que deben ser, pero uno no lo es todo, ¿sí? Necesitamos un equipo completo. Entonces, nos queda formar un grupo completo si vamos a ser partícipes del grupo que podría tomar el manejo de la hemorragia obstétrica. Los cambios hematológicos, veamos que el volumen sanguíneo aumenta hasta 45% en la mujer embarazada.
de este volumen sanguíneo no aumentan las células formes, sino que solamente es la concentración de plasma la que se ve aumentada. Es una sangre diluida y podemos llevar a una estabilidad a la mujer embarazada en promedio a las 20 semanas con 11 gramos de hemoglobina. Es un porcentaje bajo que tenemos con 11 gramos, pero aún así estas circunstancias que están hechas para preparar a la mujer para el sangrado posparto hacen que infravaloremos la circunstancia de que pudiera estar con un sangrado ya grave esta mujer, ¿no? Para esto ya tenemos ahora nuevos métodos de identificación de la descompensación hemodinámica. Eso ya lo mencionaba, aumenta el 45%, el plasma aumenta desproporcionadamente en relación a las células formes y se promueve un estado de hipercoagulabilidad para alcanzar una rápida hemostasia. Bueno, los objetivos de esta plática es contribuir a que disminuyamos la mortalidad materna, identificar los factores de riesgo, definir los criterios diagnósticos y cómo vamos a implementar intervenciones para el tratamiento de la hemorragia obstétrica. Todo esto es complejo, ¿sí? Porque tenemos cirugía resolutiva. Eso no lo es todo si atrás de él no hay los componentes que se necesita para mantener vivo a un paciente, ¿sí? Entonces, esto es multidisciplinario y las intervenciones terapéuticas que van a hacer, pues conllevan a todas las disciplinas. Entonces, después de esta plática, después de que ustedes revisen las guías de práctica clínica que les menciono, la asociación de profesionistas en la salud va a ser muy importante. Equipos adecuados, protocolizar y lo más importante es la enseñanza. Nosotros debemos incluir en el protocolo de manejo en los equipos al personal de enfermería, ¿sí? Todos somos partícipes y ellas tienen una gran tarea en este manejo. La justificación de este tema, que es un problema de salud pública y de derechos humanos, por las consideraciones que les hablaba anteriormente. Afectan el derecho de las mujeres y de las niñas para la salud, la igualdad, la no discriminación, los avances científicos, y todo esto está referido a nivel mundial, que es una cifra que está representando los conocimientos y actividad médica que refiere a todo un país. Promociona la salud. En esto vamos a diagnosticar lo que previamente es de importancia. Me han comentado que si platicamos de hemorragia obstétrica, hablemos, ¿qué le vamos a hacer en el momento? Pues en el momento, lo primero que les dije al iniciar la plática fue que de las 3 T's que tenemos, sabemos que puede haber tejidos, sabemos que el 80% hay atonía uterina, sabemos que puede haber ya agotamiento en la sangre o algún problema previo en la sangre, pero la 4ª T que les dije, ¿cuál era? Tiempo. Exactamente, todas llegan fuera de tiempo. Así es de que iniciar una terapéutica, ya, miren, ya tenemos la 4ª T encima, la paciente ya no está en tiempo, sí, ya es una verdadera urgencia, sí, sin hacer comercial de un amigo quirúrgico que tengo, sé que con él va a ser todo rápido, pero es una sola parte del manejo, ¿sí? Entonces necesitamos todo un equipo profesional que pueda solventar este problema que tenemos encima, que es muy grande. Entonces, promovamos identificar factores de riesgo. No quiero arreglar el problema, quiero prevenir el problema. Entonces, una mujer con embarazos múltiples, cesáreas previas, hemorragia posparto previa,
antecedente de preeclampsia o macrosomía fetal, falla en la progresión del segundo periodo del trabajo de parto, tercer estadio de trabajo de parto prolongado, y con esto retención de placenta, placenta creta, episiotomía, anestesia general, laceraciones. Todo esto ya son consideraciones. Así como nos sabemos nuestro nombre, nuestra dirección en el Padre Nuestro, enfrentar inmediatamente factores de riesgo. Está llegando a la clínica, esta paciente está en trabajo de parto, no fue manejada en control prenatal en esta clínica, o por mí o por quien sea, y es un factor de riesgo, ¿sí? Debe tener una historia clínica completa, debe tener paraclínicos, quiere decir sus laboratorios, para que podamos conocerla. De otro modo, no se metan en el problema. Más adelante les voy a puntualizar, ahí se van sumando los factores de riesgo, y teniendo un factor de riesgo es inminente para laboratorios, 2 accesos vasculares, tener el personal adecuado para operar, y que si llega y no está parte del personal que protocoliza nuestro manejo de emergencia, esa paciente refiéranla, ¿sí? Y en cuanto se suman los factores que les voy a decir, 5 puntos, esa paciente se va a segundo, tercer nivel. No debemos manejarla. Entonces estas son circunstancias muy importantes. Vamos a prevenir. Ahora, esos son los factores que yo les comentaba. Identificar factores de riesgo para hemorragia posparto. Antecedentes no patológicos. Menores de 15 años. Toda menor de 15 años es un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Nos da 2 puntos. Mayor a 35% nos da 1 punto. Sabemos que a partir de 1 punto ya tenemos que activar a nuestro equipo para tener éxito en el tratamiento, ya estar listos, sabiendo que puede acontecer algo. Pacientes fumadoras, pacientes con adicciones, cocaína. ¿Por qué? Yo les platicaba en la plática anterior que con esto hay disfunción de endotelios, igualmente con el tabaquismo. ¿Recuerdan ustedes que les dije acerca de qué es un endotelio y la fisiopatología en los endotelios? Díganme que sí, porque si no vamos atrasados. ¿Sí? Bueno, los endotelios son muy importantes, son parte importante, porque si hay proceso inflamatorio en un endotelio, vamos a tener trombocitopenia, ¿sí? Y si hay trombocitopenia, pues estamos a un paso de una pesadilla. Dentro de los antecedentes patológicos, coagulopatías, patología hepática, anemia, desnutrición, hipertensión arterial, accidente cerebral vascular, diabetes, obesidad, patología renal y epilepsia. Entonces, fíjense, con estos antecedentes podríamos considerar que todas las mujeres que llegan para la atención del parto, pues entonces vamos a activar al equipo, siempre debe estar, y si no está, pues le referimos. No podemos esperar a que llegue el que sabemos que va a hacer bien las cosas de una u otra manera en todas las multidisciplinas, porque estamos en verdaderos problemas. Sobrepeso en nuestra población grande, hígado graso igual. La globalización hace que todas nuestras mujeres embarazadas estén en factores de riesgo aquí, están dentro del círculo de factores de riesgo, ¿sí? Antecedentes ginecobstétricos, miomatosis uterina con una medición de estos miomas de 5 centímetros, ¿sí? Todo esto debe ser ya manejado por manos expertas. Digamos, en el ámbito quirúrgico, pues yo no me meto a dar un procedimiento anestésico con cualquier médico, si no me voy a arriesgar. Alguien que me va a resolver, y si no, pues mejor que le busquen. Así debemos actuar. Hay que defender la vida. Complicaciones en embarazos previos, miomectomía, parto pretérmino. ¿Qué significa esto? Parto pretérmino o
Retraso en el crecimiento del producto. Aquí tenemos antecedentes previos de lo que les platicaba hace un mes. Si hay retraso en el crecimiento, algo está pasando en la angiogénesis y son factores de riesgo que esas pacientes debemos derivar a segundo o tercer nivel. Parto instrumentado, legrados, conizaciones, cesáreas previas. Las cesáreas son la primera causa que va a condicionar la probabilidad de una histerectomía obstétrica. Multiparidad, primer embarazo, insuficiencia ísmico-cervical, epilepsia. Entonces, con esto que les estoy comentando acá, podemos saber que tenemos casi a la población de mujeres embarazadas dentro del área de riesgo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una promoción de la salud muy importante. Antes de seguir, en esta promoción de la salud debemos estar preparados. Quiere decir, ¿para qué tenemos la caja rosa? ¿Qué hay dentro de la caja rosa? ¿Alguien sabe? Levante la mano. Bueno, esto es bien importante. A partir de estas guías de práctica clínica, pues vamos a saber, esa caja rosa no nomás está ahí porque sí. Y los medicamentos que necesitamos para la hemostasia, pues regularmente no los vamos a encontrar en la farmacia de la esquina y regularmente son caros, pero pues van a salvar la vida de la paciente, trabajan muy bien, pero la caja rosa es muy importante, pero necesitamos tener el conocimiento, no podemos tener los instrumentos en las manos si no tenemos los conocimientos para poder trabajar con ellos. También en la identificación de factores de riesgo, el padecimiento actual, cómo nos está llegando la paciente, desprendimiento de la placenta, embarazo ectópico, sospecha de acretismo, trombocitopenia, embarazo molar, infecciones, placenta previa, embarazo gemelar, embarazo pretérmino, cesárea iterativa, polidramnios, trastorno, anemia, ruptura de membranas, macrosomía. ¿Están de acuerdo que todo esto lo manejamos como el pan nuestro de cada día? ¿Cierto o no? Bueno, entonces pues no es nada sencillo. Algo que es mi recomendación, siempre lo digo, dentro del equipo tengan un buen radiólogo. Y radiólogo, no vamos a tener la consideración de un médico que pudiera realizar ultrasonidos. Eso no puede ser. En laboratorios que me han ido a visitar a mí, dicen, mis médicos ultrasonografistas tienen tantas horas de práctica. Pues eso no da un título y no me va a dar a mí ninguna seguridad. No lo deben hacer. Incluyan a un radiólogo en el manejo, ¿sí? Esto podemos encontrar en muchos reportes, sospecha de acretismo, o tenemos o no tenemos, ¿sí? Y si no tenemos y en el momento vamos a tener esta consideración, estamos en un gran problema, nos metió en un gran problema una mala decisión. En este caso, un perinatólogo, sí. Ultrasonido. Un perinatólogo no es radiólogo. No. No, tengan un radiólogo. El perinatólogo no va a tener no tiene la responsabilidad sanitaria para poder realizarlo. Sí puede tener mucha experiencia, pero eso es solo experiencia, está fuera de fundamentos científicos. El que tiene toda la responsabilidad y debe tener todos los conocimientos es un radiólogo. Busquen un radiólogo bueno para que ese se encargue de todo eso. El perinatólogo que nos dé la sospecha y después de esto otro ultrasonido. Sí, pero hay que implementar un buen equipo. Porque, les repito otra vez, estadísticas, 2017,
no se hablaba a nivel estatal. 2018, ya se habla que Puebla está dentro de los primeros lugares de muerte materna. Quién sabe, para el 2020 ya no salga que Cholula, Tepeaca, cualquier lugar es el primer lugar. Entonces, o al contrario, que seamos los mejores, ¿no? Entonces, de eso se trata, que nos volvamos científicos, ¿sí? Tenemos la asociación de anemia e incremento de pérdida sanguínea posparto. Lo que les comentaba, una paciente con de estado de desnutrición nos va a conllevar a que va a ser macroscópico el problema. Antes de que se presente un sangrado permisible, ya la podemos tener en un estado de choque. Ahora, sabemos que X cantidad de sangre nos va a dar un estado de choque leve, moderado o severo, ¿no? Eso ya no debe manifestarse como tal en nuestra práctica. Ya existe una ecuación matemática que se llama índice de choque y está en relación con la determinación de volumen de pérdida de sangre, estado de alerta del paciente, lactato sérico. En general te lo vamos a ver. Entonces se saca índice de choque. Luego tenemos las recomendaciones que nos dicen que toda mujer embarazada debe realizarse biometría hemática, en todas, ¿sí? Eso es aceptable. Hemoglobina de 11 a las 28 semanas. Hay hemodilución, la mujer está preparada para el sangrado posparto, pero debemos ser conocedores de toda esta causa. Tenemos identificación aún, valorar durante la consulta datos clínicos de anemia. En esto tenemos, cuando hay un inadecuado transporte de oxígeno, pues vamos a tener toda esta sintomatología, cefalea, palidez, debilidad, retardo en el llenado capilar. Pues aguas, tenemos una paciente con un compromiso importante, hay que estudiarla, hay que ver qué es lo que está pasando. Y pues siempre promover la administración de hierro para alcanzar los niveles óptimos en la evolución del embarazo. Bien, la cesárea previa es el factor de riesgo más importante para histerectomía obstétrica. Yo soy especialista en terapia intensiva y también soy especialista en anestesiología. Formo parte en el equipo médico. Aquí yo recibo una paciente grave o yo le puedo estar dando la anestesia a una paciente. También es importante que cuando documentemos factores de riesgo deben ser manejadas por un médico con amplia experiencia quirúrgica, ¿sí? Nuevamente, porque eso quiero que nos quede bien grabado, la cuarta T. Yo puedo ser muy bueno, tengo experiencia operando, pero necesitamos al bueno cuando hay un factor de riesgo, ¿sí? No esperemos, porque el tiempo es lo que va a venir en contra de nosotros cuando ya se encuentra el problema, el problema no quiero llegar a él, ¿sí? Factores de riesgo para placenta acreta. La edad de la paciente. Esto es bien importante. Fertilización in vitro. Lo que estamos llegando ahorita con la ciencia y la tecnología, pues nos está llevando a mayores. Todos son factores importantes para este problema, ¿sí? Entonces, bueno, ya eso comentaba yo, el equipo quirúrgico. El riesgo aumenta con el número de cesáreas. Durante la consulta prenatal se deben identificar factores de riesgo para la detección oportuna de placenta acreta. Nos queda claro la búsqueda de factores para el tratamiento oportuno de una situación de hemorragia hasta este momento. Listo. Las mujeres con inducción de trabajo de parto
Eso ya no se debe hacer. Presentan mayor riesgo de ruptura o dehiscencia uterina. Fíjense, la inducción del trabajo de parto no se debe realizar, ¿sí? Ante esto, enfermería, nosotros médicos, al personal de cada clínica, debemos ya comprometerlo. Están dentro de las guías. Buscar factores de riesgo, ¿sí? Y todo esto debe quedar asentado en el expediente. Más aún, inducir el trabajo ante una cesárea previa, pues tenemos todas para que acontezca un accidente. El personal de enfermería en tococirugía debe detectar y notificar factores de riesgo para hemorragia posparto. Está dentro de las normas, no quedamos exentos de responsabilidad. Entonces, exhorto nuevamente a que estas 2 días de práctica clínica las debemos tener como parte de de nuestra biblioteca, para si somos personal que está dentro de la cirugía de una mujer embarazada, ¿no? La norma dice, recomienda a la primera hora revisar la paciente cada 15 minutos, signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar, sangrado transvaginal, tono del útero y uresis. Esto está como responsabilidad bien implícito. Ya hablábamos de los factores de riesgo para la hemorragia. ¿Y qué tenemos? Debemos tener un manejo activo en el tercer periodo de trabajo de parto. Sí sabemos que en el ultrasonido que nos trajeron no tenemos probabilidad de un acretismo. Vamos muy bien. Extracción manual de la placenta implica mayor riesgo de sangrado. Esto debe ser hecho por un experto, y segunda, con anestesia, y debe tener la infraestructura adecuada el lugar donde se esté realizando. Entonces es muy importante promover el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. ¿Cómo se hace esto? Es la tracción del cordón umbilical, pues respetando la tracción que debe llevarse a cabo para no forzar de más, y llevarlo paulatinamente para evitar la extracción manual de la placenta. En eso también tenemos que el manejo con uterotónicos. Esto es bien importante. Hablaremos de eso en las siguientes diapositivas. Manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Uso profiláctico de oxitocina, 10 unidades intramuscular. Esto es ese es el uterotónico de elección siempre. Hay que tener la tracción controlada del cordón umbilical. Pacientes con factores de riesgo cardiovascular, pues debemos tener cuidado con la oxitocina, infundirla lentamente. Para esto sabemos que yo debo conocer previamente a la paciente que estoy tratando, y a toda paciente que se le atiende de parto deberá realizarse manejo activo del tercer estadio del trabajo de parto. Bien, la segunda línea de manejo para la contractilidad efectiva del trabajo de parto ocupamos ergonovina, pero esto es bien importante saber que una paciente con antecedente de hipertensión pues está contraindicado. También tenemos en la segunda línea de manejo la carbetocina, y eso está recomendado en las guías de manejo de muchos países. Entonces, carbetocina es segunda línea de manejo muy adecuado también. Acción preventiva para disminuir el riesgo de complicaciones. Esto no lo tenemos, pero deberíamos rosa, y deberíamos tenerla, y en cada clínica promover la disponibilidad de ácido tranexámico
y su administración es de 0.5 a 1 gramo para prevenir la hemorragia posparto, pero es de mucha importancia que esta se debe administrar dentro de las primeras 3 horas. Después ya estamos fuera de tiempo. El personal de enfermería debe preparar a la paciente cuando se determine la necesidad de intervenir quirúrgicamente y debemos integrar un expediente clínico íntegro, tener laboratorios, pruebas cruzadas, accesos vasculares adecuados, colocar sonda vesical y el ayuno de la paciente. Todas estas son medidas en la guía de práctica clínica que son muy importantes. Todo esto se debe llevar a cabo y durante toda la plática les voy a estar mencionando que el personal de enfermería está completamente involucrado, es parte de lo que nosotros tenemos que tener en el equipo. Ahora, hablando del procedimiento quirúrgico, tenemos agentes hemostáticos y aquí ya se ocupa el término de biocirugía. En este caso, en los accesos quirúrgicos que el abordaje es muy complejo, ya tenemos hemostáticos de muchos tipos, se ocupan para todas las cirugías que se lleven a cabo y son todos estos: colágenos, gelatinas, celulosas, fibrina y colas sintéticas, polisacáridos. Todos estos lo que van a actuar promoviendo la adhesión de las plaquetas rápidamente, pero estos en primera no los disponemos en la mayoría de los hospitales, prácticamente ni en el sector salud, pero hay que hacer muchos trámites para poder tenerlos. Tenemos poca información cuando deberíamos estar a la vanguardia en esto. Dicen los expertos que realizan los cursos de hemorragia obstétrica, los expertos quirúrgicos, que si ocupáramos la biocirugía deberíamos dejar de ocupar no necesitaríamos a la terapia intensiva, la paciente ya no va a sangrar. Eso es cierto, pero para esto es una paciente que viene estable y que ellos le dieron un manejo apropiado, tomarla planito, ¿no? sin ningún problema previo, pero las pacientes no nos llegan así. Esos medicamentos actúan con un recuento de plaquetas estable, pero las pacientes no llegan así. Tiene que haber un conteo adecuado de plaquetas para que estos agentes hemostáticos puedan trabajar y estas pacientes ya pueden tener una trombocitopenia crítica, ¿sí? Entonces, eso es grave. Ahora, fíjense, cuando llega la paciente estamos en el evento de sangrado, en ese momento ya tenemos que estar protocolizando tener una biometría hemática, un conteo plaquetario de ya, para poder trabajar con agentes hemostáticos de este tipo. Si no hay plaquetas, pues está de más, es un gasto infructuoso. Además, las plaquetas se deben iniciar dependiendo, también lo vamos a hablar ahorita, la nos va a dar la decisión de administrar plaquetas inmediatamente o tener la oportunidad de postergar la administración. Quiere decir que ante una trombocitopenia crítica en el sangrado, en ese momento ya debemos estar transfundiendo plaquetas. Las plaquetas, con el conteo que se encuentren en posterior al sangrado en la fase aguda, ya no están trabajando. Entonces debemos hacer la reposición lo más rápido posible. ¿Ustedes saben qué significa cirugía de control de daños? ¿Alguien puede decirme? Bueno, cirugía de control de daños, que les quede bien el concepto. Paciente
en evento de sangrado, ¿sí? Un sangrado con índices de choques que ya comprometen la hemodinamia, un sangrado abundante. ¿Qué tenemos que hacer? Se hace la laparotomía, detener el sangrado, se empaqueta y pasa a terapia intensiva. Tiene 3 componentes la cirugía de control de daños. Número 1, se detiene el sangrado. La laparotomía, se detiene el sangrado, se empaqueta y hay muchas técnicas para detener el sangrado. Hablaremos de esto y pasa a terapia intensiva. La triada que debemos evitar, el daño en la coagulación, la hipotermia y la acidosis. Este es el plan del segundo evento de la cirugía de control de daños. Corrección para mantenimiento hemodinámico, mantenerla en orden, corregir la acidosis, corregir la temperatura, corregir la coagulación y ya que esté estable, vuelve a pasar a quirófano para resolver definitivamente. Esto es la cirugía de control de daños. ¿Les queda claro? Esto es un evento muy importante, ¿sí? Debemos, todo esto viene en estas guías, lo deberán leer y bueno, razón para tener en consideración lo que algunos expertos ya les comentaba, que nos dicen, con el uso de la biocirugía podemos evitar el manejo por terapia intensiva. Entonces dejaría de existir la bueno, pero no lo es. Paciente con sangrado, pasa a cirugía, para el control de la hemorragia, después lo tenemos que pasa a la unidad de cuidados intensivos para la corrección de la triada letal y después de que tenemos estabilidad y corregimos la temperatura corporal, acidosis y trastornos de la coagulación, pues se refiere para la cirugía definitiva. Esto es el concepto de cirugía de control de daños. Laparotomía, control de hemorragia, restitución de flujo sanguíneo. Pasa a UCI para control de hipotermia, acidosis y coagulopatía. Y la tercera, reparación quirúrgica definitiva. Todo esto debe realizarse en un ambiente con una infraestructura adecuada, tener capacitación continua y tener los equipos necesarios. Toda paciente que curse con coagulopatía grave, hipotermia, lesiones anatómicas inaccesibles o necesidad de procedimientos que consumen mucho tiempo, se debe realizar cirugía de control de daños. No es resolutivo en primera instancia, ¿sí? Vamos a tomar las consideraciones cuando son muchas las mentes que van a pensar en esta resolución. Somos todo un equipo. Si estamos a tiempo, y protocolizar lo que vamos a hacer. El antecedente de hemorragia y en pacientes de hemorragia obstétrica que recibieron transfusión deben recibir tromboprofilaxis desde 7 hasta 14 días por parto. Las pacientes que hemos transfundido regularmente las damos de alta en cuanto se estén recuperando hemodinámicamente, y no es parte del manejo que tenemos, creo que es lo regular, ¿sí? Hay que iniciar la tromboprofilaxis en las primeras 24 horas posterior al control de la hemorragia. La transfusión masiva no es lo adecuado. Llevamos una estabilidad hematológica adecuada con hemoglobinas de 8 y así debemos mantenerla. Causamos más daño con una politransfusión hasta en tiempos tardíos, mayor morbilidad, lesión a tejidos con una
transfusión masiva que llevándola solo con lo que necesitamos. Recuerden que al inicio de la plática les decía yo que hay que conocer la hemorreología, ¿sí? Entonces, si podemos llevar la función de la sangre, eso es lo correcto. Inicialmente ocupamos cristaloides para mantener medias perfusorias. En ese tiempo se tiene que estar corrigiendo quirúrgicamente, no podemos estar poniendo una solución que no va a llevar células formes, no lleva temperatura, equilibrio ácido-base, todo esto que compone. Entonces estamos cambiando todas las estructuras hematológicas, todo el fluido que está dentro de nuestro cuerpo, y entonces estamos promoviendo la disfunción. Y igualmente, una hemotransfusión masiva no nos va a dar no mejora la morbimortalidad. Entonces vamos a mantenerla con una hemoglobina de 8, 9, es bastante correcto y nada más. Regresando a la tromboprofilaxis, debemos promover la deambulación o fisioterapia tempranas. Contraindica con trombocitopenia grave, trombofilias o procedimientos de alto riesgo de sangrado. Ante esto, pues hay que individualizar a cada paciente. En la capacitación y entrenamiento, esto no lo van a aprender en una plática, lo vamos a leer y nos queda bien documentado, pero en cuestión de un mes ya se nos olvidó. Tenemos que estar promoviendo la capacitación y entrenamiento. Estas guías de práctica deben estar pues a la vanguardia, siempre deben estar para disposición de todos, y debemos estar con prácticas constantes para que cada vez sean mejores los resultados. En todo caso donde se presentó una hemorragia, debe ser sujeto a revisión clínica. Si en esta clínica tuvimos un evento, pues vamos a revisar qué fue lo que pasó, conocer la fisiopatología y estarle dando vuelta y vuelta. Tenemos que volvernos expertos en esta problemática. Se recomienda el apego a los lineamientos. Regresando a las normas, la norma 007 en el 2016 recomienda que las instituciones deben capacitar a las licenciadas de enfermería. No debemos estar fuera del apego a los lineamientos. Son condiciones inseguras. A mí no me pasa. Yo tengo la experiencia en politransfundir, yo tengo la experiencia que es mejor tal procedimiento que otro. Cuando empezamos a llevar a cabo acciones fuera de la disciplina que ya está establecida, cuando llevamos un protocolo siempre vamos a tener el mismo resultado. Cuando empezamos a variarlo, vamos a tener exactamente eso, una variación en los resultados, buena o mala, pero no estamos para experimentar, ¿sí? Debemos apegarnos al manejo, y ante estas condiciones, si no lo estamos llevando a cabo, es como un testigo en el tablero del carro. No me voy a ir sin frenos o con un indicador que no tiene aceite en mi vehículo. Entonces, pues tenemos que respetar esos lineamientos. Y en cuanto se estén detectando esos testigos de que son factores de riesgo, eso tiene que cambiar. Entonces, quiero hacer hincapié, ante una hemorragia obstétrica, ante un sangrado, ante un incidente, se debe revisar el caso. ¿Saben cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente? ¿Quién me puede decir? Bueno, un incidente es que se presentó un evento, pero tenemos lineamientos o protocolos y todo salió bien porque llevamos a cabo los lineamientos o protocolos. Un accidente, pasó el evento y no tenemos protocolos y todo nos salió mal, ¿sí? Entonces, estas son pautas muy importantes, ¿sí? Quiero otra vez reforzar mi idea. ¿Cuál es la T que yo implementé? Tiempo. Entonces vamos a
a tratar de hacer el tiempo a nuestro favor. Los criterios para realizar diagnósticos tenemos, esto es bien importante, la estimación visual es incorrecta. Hay que pesar las gasas, hay que pesar las compresas, hay que cuantificar en frascos el sangrado. Hay que ver los signos y síntomas de hipovolemia. Ya casi llegamos a esa tabla que les quiero comentar, porque ahí va a estar determinándose el índice de choque y todo lo demás. En las guías de práctica clínica viene esa tabla que les voy a poner, entonces valdría la pena fotocopiarla y credencializarla. Sí, ahorita se las voy a enseñar. Y lo que ya les decía, pesar las gasas y compresas. Los signos de choque son menos sensibles en el embarazo. La hemodilución puede hacer menos visible estos datos, ¿sí? Y se individualizan las cosas. Una mujer con un sangrado mínimo puede estar en estado de choque. Sabemos, los que por ejemplo somos anestesiólogos, que podemos medir la cantidad adecuada de líquidos con la presión venosa central. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Sí. Bueno, ya es un parámetro incorrecto. Ya se ha demostrado con patrones hemodinámicos que, ahorita lo vamos a ver también, que tenemos que solo con el cambio postural puede mejorar, solo con un soporte vasopresor muy mínimo ya lo tenemos en niveles óptimos, pero eso está fuera de nuestro alcance. En el hospital donde yo trabajo no tenemos esos monitores, entonces la única herramienta que nos queda es la presión venosa, entonces está a juicio como que lento. Y ahora fuera de esos hospitales de tercer nivel, pues pues qué nos queda más que volvernos muy expertos en esto para no condicionar excesos en cristaloides, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de índice de choque. Decimos que el estado de choque leve, moderado, severo, la cantidad de pérdida, y ante eso estamos tomando la consideración. Ahora se identifica con el índice de choque la condición de choque hipovolémico entre leve, moderado y severo, la relación que se tiene con el agotamiento a nivel multiorgánico. Se va a sacar con la frecuencia cardíaca dividida entre la presión arterial sistólica, ¿sí? Y lo normal es de 0.5 a 0.6. Y con el resultado matemático que obtenemos, aquí vamos a obtener el porcentaje de índice de choque. ¿Y para qué nos sirve? Para la restitución oportuna, saber el grado de... Esa es la tabla que quiero que todos tuviéramos, la vamos a ver en estas guías. Entonces tenemos el grupo 1, con este resultado de 0.3 no hay grado de choque. Mayor a 0.6 es un grado leve,